La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó en forma de una carpeta manila marcada con un sello rojo que decía histerectomía de emergencia, abandonada sobre el escritorio de Rosa María Velázquez, en el sótano del Hospital General de México. Era martes, 23 de noviembre de 1965, 4 días antes del Día de Acción de Gracias que los estadounidenses celebraban, pero que en México pasaba desapercibido. Y Rosa María había llegado temprano esa mañana, como siempre, para organizar los expedientes que se acumulaban en el área de archivo donde llevaba trabajando 14 años. A sus 42 años, viuda desde hacía 6, Rosa María conocía cada rincón de aquel sótano húmedo, donde la luz de los fluorescentes zumbaba constantemente, y donde el olor a papel viejo se mezclaba con el penetrante aroma a desinfectante que subía desde las salas de cirugía del primer piso. La carpeta no debería haber estado ahí. Los expedientes de cirugías ginecológicas mayores siempre iban directamente al archivo especial del tercer piso, bajo llave, supervisados por la jefa de enfermeras. Pero ahí estaba, y cuando Rosa María la abrió, encontró el nombre de Magdalena Ortiz Sandoval, 23 años, maestra en formación, natural de Puebla. En las últimas semanas, Rosa María había notado algo extraño en el flujo de expedientes que pasaban por sus manos. Demasiadas jóvenes de 20 y tantos años sometidas a histerectomías completas, procedimientos radicales que normalmente se reservaban para casos extremos de cáncer o hemorragias masivas, posparto. Pero estas mujeres no habían dado a luz recientemente, y en sus expedientes no aparecían diagnósticos oncológicos previos. Lo que sí aparecía, en casi todos los casos, era la misma dirección de origen, Escuela Normal Superior Benito Juárez, Delegación Azcapotzalco. Y todas habían sido operadas por el mismo cirujano, Dr. Edmundo Rivas Mercado, 48 años, especialista en ginecología con estudios de posgrado en la Universidad de París, miembro distinguido de la Academia Nacional de Medicina. Rosa María cerró la carpeta y la colocó cuidadosamente sobre la pila de expedientes pendientes. Sus manos temblaban ligeramente. Durante sus años en el archivo, había desarrollado un instinto para detectar patrones, una habilidad silenciosa que sus superiores nunca habían valorado, pero que ella consideraba esencial para mantener el orden en el caos de miles de historias clínicas. Y este patrón no solo era extraño, era imposible. En su experiencia, un cirujano competente podría realizar 3 o 4 histerectomías al mes como máximo. El doctor Rivas Mercado había realizado 17 solo en el mes de octubre, todas en mujeres jóvenes, todas provenientes de la misma escuela. Lo que Rosa María no sabía en ese momento era que su descubrimiento sería solo el primer hilo de una madeja que, al tirar de ella, revelaría algo mucho más oscuro de lo que cualquier persona razonable podría imaginar en el México moderno de mediados de los 60, ese país que se preparaba con orgullo para recibir al mundo en los próximos Juegos Olímpicos, esa nación que se proclamaba ejemplo de progreso y estabilidad en América Latina. Era reportero de investigación para Excelsior desde hacía 11 años, especializado en asuntos sociales y de salud pública, y había construido su reputación destapando casos de negligencia médica en hospitales públicos y fraudes en programas gubernamentales de asistencia social. Había ganado 2 premios nacionales de periodismo y mantenía una red de contactos que incluía desde médicos descontentos hasta burócratas con conciencia que le filtraban información cuando algo oía mal en las instituciones que supervisaban. La llamada llegó un jueves por la tarde, 3 de diciembre, cuando Armando revisaba sus notas sobre un caso de contaminación en una fábrica de textiles en Tlalnepantla. Trabajo en el archivo del Hospital General. Necesito hablar con usted sobre algo grave. No quiso dar más detalles por teléfono, solo una dirección. Una cafetería en la colonia Doctores, lejos del hospital, donde nadie del personal médico solía frecuentar. Armando aceptó encontrarse con ella esa misma tarde. Algo en el tono de su voz le decía que no era una de las típicas quejas de empleados descontentos que recibía semanalmente. La cafetería Roma era un local angosto con paredes de azulejo verde agua, donde el olor a café de olla se mezclaba con el de pan dulce recién horneado. Rosa María ya estaba ahí cuando Armando llegó, sentada en una mesa del fondo,
con un sobre Manila frente a ella. Era una mujer menuda, de cabello castaño recogido en un chongo apretado, con lentes de carey y las manos manchadas de tinta de los sellos de archivo. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Después de las presentaciones formales, Rosa María deslizó el sobre hacia Armando sin decir palabra. Dentro había fotocopias de 19 expedientes médicos, todos correspondientes a mujeres entre 19 y 26 años, todas sometidas a histerectomías entre febrero y noviembre de 1965, todas procedentes de la Escuela Normal Superior Benito Juárez. Los nombres estaban ahí: Magdalena Ortiz Sandoval, Patricia Ramírez Luna, Gloria Estela Martínez, Carmen Alicia Flores Ibarra, 23 años, 24 años, 22 años, 21 años. Maestras en formación, todas ellas. Algunas provenían de familias obreras de la Ciudad de México. Otras habían llegado de Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Puebla, buscando la oportunidad de formarse como profesoras en una de las instituciones más prestigiosas del país. «Hay más», dijo Rosa María en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Estos son solo los expedientes que pude copiar sin levantar sospechas, pero he contado al menos 41 en total. 41 mujeres jóvenes que entraron sanas a una campaña de vacunación y salieron sin útero. Los diagnósticos eran variados, pero seguían un patrón sospechoso: infección pélvica severa secundaria a reacción alérgica, absceso ovárico bilateral con riesgo de sepsis, hemorragia uterina incontrolable de origen idiopático. Todos los procedimientos quirúrgicos habían sido realizados por el doctor Edmundo Rivas Mercado, y en todos los expedientes aparecía una nota administrativa extraña: paciente remitida por Programa de Vacunación Preventiva SSP-IN 65, Secretaría de Salud Pública e Instituto Nacional de Nutrición, respondió Rosa María. Supuestamente era un programa piloto de vacunación contra la influenza para personal educativo, pero busqué en los registros oficiales de la Secretaría. No existe ningún programa con ese código. No hay registros de lotes de vacunas con esa denominación. Es como si nunca hubiera existido oficialmente. Muy serio. ¿Por qué viene a mí con esto y no va directamente a las autoridades? Intenté ir a la Secretaría de Salud. Me informaron que los expedientes estaban bajo revisión y que no correspondía a personal de archivo cuestionar decisiones médicas. Pero lo que me asustó fue lo que pasó después. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Hace 3 días, cuando salía del trabajo, 2 hombres en traje me siguieron hasta mi casa. No me tocaron, no me dijeron nada. Solo se quedaron parados en la esquina durante media hora, mirando hacia mi ventana. Al día siguiente, mi supervisor me llamó a su oficina y me sugirió que me tomara unas vacaciones, que estaba trabajando demasiado y empezaba a ver cosas donde no las había. Intimidación sutil, lo suficientemente evidente para asustar, pero no tan directa como para constituir una amenaza legal. Alguien no quería que Rosa María siguiera haciendo preguntas. Y si alguien se estaba tomando la molestia de intimidar a una simple empleada de archivo, significaba que había algo sustancial que ocultar. Y necesito averiguar exactamente qué contenían esas vacunas. Lo sé porque procesé el papeleo de la donación cuando pasó por contabilidad del hospital. El título del proyecto era Estudios de viabilidad para programas de planificación familiar en poblaciones urbanas de rápido crecimiento. La Fundación Rockefeller había estado activa en México desde los años 40, financiando programas de salud pública y educación. Pero en los últimos años, sus esfuerzos se habían concentrado cada vez más en proyectos relacionados con control poblacional, un tema controvertido que había generado debates acalorados en círculos académicos y políticos. La idea de que estas campañas pudieran incluir esterilizaciones encubiertas parecía demasiado monstruosa para ser real, pero Armando había aprendido que la realidad muchas veces superaba las peores sospechas. Pero usted debe tener mucho cuidado. Si alguien la está vigilando, no vuelva a sacar documentos del hospital. Y si siente que está en peligro real, llámeme inmediatamente. Todas habían llegado a la capital con sueños de convertirse en maestras, de construir una vida mejor para ellas y sus futuras familias. Y ahora, antes de cumplir 25 años, nunca podrían tener hijos.
Lo que Armando Guzmán no sabía mientras dejaba propina sobre la mesa y salía a la tarde gris de diciembre, era que su investigación lo llevaría a descubrir una red de complicidad que involucraba no solo al doctor Rivas Mercado y las autoridades del hospital, sino a funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud, representantes de organismos internacionales y políticos cercanos al presidente Gustavo Díaz Ordaz. No sabía que en 3 semanas recibiría su primera amenaza directa, ni que su editor en Excelsior sería presionado personalmente por el subsecretario de Gobernación para que cancelara la investigación. Y definitivamente no sabía que lo que había comenzado en la Escuela Normal Benito Juárez era apenas una pequeña parte de un experimento mucho más grande, uno que se extendía a al menos 5 estados de la República y que había afectado a muchas más mujeres de las que Rosa María había logrado documentar. La primera entrevista que Armando logró concertar fue con Magdalena Ortiz Sandoval en su casa familiar de la colonia San Rafael, un departamento pequeño en un edificio de 3 pisos donde vivía con sus padres y 2 hermanos menores. Era sábado, 11 de diciembre, y la familia había accedido a recibirlo después de que Armando explicara por teléfono que estaba investigando posibles irregularidades en el programa de vacunación. Magdalena abrió la puerta ella misma, una joven delgada de rostro ovalado y cabello negro recogido en una trenza, con ojeras profundas que delataban noches de insomnio. Tenía 23 años, pero aparentaba más, como si los últimos meses le hubieran robado algo esencial de su juventud. Se sentaron en la pequeña sala donde un Cristo de madera presidía la pared principal y donde la madre de Magdalena sirvió café en silencio antes de retirarse a la cocina, aunque Armando sabía que escuchaba cada palabra desde ahí. Magdalena habló con voz monótona, como si recitara un testimonio que había repetido tantas veces en su cabeza que ya no le provocaba emoción alguna. La campaña de vacunación había comenzado en febrero. Una enfermera de la Secretaría de Salud había visitado la escuela para explicar que se trataba de un programa piloto de prevención de influenza dirigido exclusivamente a las maestras en formación, ya que el año anterior una epidemia había causado el cierre temporal de varias escuelas en el Distrito Federal. Les aseguraron que la vacuna era completamente segura, aprobada internacionalmente, y que recibirían 3 dosis con intervalos de 6 semanas. Pero después de la segunda dosis, en abril, empecé con dolores en el vientre. Me dijeron que eran cólicos menstruales normales, que algunas mujeres reaccionaban así a las vacunas. La tercera dosis fue en junio. 2 semanas después, el dolor era insoportable. No podía levantarme de la cama. Me llevaron al Hospital General y el doctor Rivas Mercado dijo que tenía una infección severa, que si no operaban inmediatamente podía morir de sepsis. El doctor había tenido que extraer el útero completo, los ovarios, las trompas de falopio, todo. Le dijeron que había sido una reacción alérgica rarísima, algo que ocurría en 1 de cada 1.000.000 de casos, una tragedia pero necesaria para salvarle la vida. Magdalena dejó de estudiar. Rompió con su novio, un joven empleado de correos con quien llevaba 2 años de noviazgo y quien había comenzado a ahorrar para el anillo de compromiso. Sus sueños de ser maestra, de formar una familia, de tener hijos algún día, todo había terminado en aquella mesa de operaciones. ¿Conoce a otras compañeras que hayan pasado por lo mismo?, preguntó Armando con cuidado. Nos dijeron que teníamos que firmar documentos de confidencialidad médica, que por nuestra propia protección era mejor no discutir detalles de nuestros casos con nadie. Pero todas sabemos que no fueron reacciones alérgicas. Todas sabemos que nos hicieron algo. Todas habían firmado documentos de consentimiento para la cirugía, mientras estaban bajo dolor extremo y sedadas, sin tiempo para consultar con familiares o buscar segundas opiniones. Todas habían recibido compensaciones económicas modestas del hospital, presentadas como ayuda humanitaria, pero acompañadas de cláusulas de confidencialidad que les prohibían hablar públicamente del caso bajo amenaza de devolución del dinero y posibles acciones legales. El verdadero avance llegó cuando Armando contactó al doctor Alfonso Quiroz Cuarón, criminólogo y médico forense de 62 años, que había trabajado en casos de envenenamiento masivo y que mantenía una relación tensa con las autoridades de salud debido a sus frecuentes denuncias de negligencia institucional. Quiroz Cuarón
Aceptó revisar los expedientes médicos de forma confidencial en su consultorio privado de la colonia Roma, un espacio atestado de libros de medicina legal y fotografías forenses que habría resultado perturbador para cualquier visitante no acostumbrado a tales imágenes. El doctor pasó 3 horas examinando los documentos con una lupa de joyero, haciendo anotaciones en un cuaderno de pasta dura. Finalmente, se quitó los lentes y masajeó el puente de su nariz con gesto de cansancio. «Esto no son reacciones alérgicas», dijo con voz grave. «Los síntomas descritos son consistentes con exposición a agentes citotóxicos dirigidos específicamente al tejido reproductivo. Quinacrina, probablemente, o alguna variante experimental de la misma. Se han estado desarrollando métodos de esterilización química en varios países desde finales de los años 50, principalmente en India y Brasil, pero también en laboratorios estadounidenses financiados por fundaciones privadas». ¿Está diciendo que las esterilizaron intencionalmente? Las probabilidades estadísticas de que 41 mujeres jóvenes sanas desarrollen simultáneamente infecciones pélvicas catastróficas después de recibir supuestas vacunas contra la influenza son astronómicamente bajas. Esto fue deliberado. Y quienquiera que lo haya diseñado sabía exactamente lo que hacía. Quirós Cuarón. Los documentos de Rosa María sobre el financiamiento de la Fundación Rockefeller, las inconsistencias en los registros oficiales de la Secretaría de Salud. Todo apuntaba a un experimento de esterilización masiva encubierta, probablemente parte de alguna iniciativa más amplia de control poblacional que operaba al margen de la ley y del conocimiento público. La conexión histórica surgió de manera inesperada 3 días después, cuando Armando recibió una carta anónima en su buzón del periódico. El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito a máquina. Dentro había un recorte de periódico amarillento de 1952 del diario El Universal, sobre un programa de modernización sanitaria implementado en comunidades rurales de Oaxaca, que había resultado en la esterilización de más de 120 mujeres indígenas bajo el I-900 pretexto de vacunaciones contra el tifo. El caso había sido brevemente investigado pero archivado sin consecuencias después de que testigos clave desaparecieran o cambiaran sus testimonios. Junto al recorte había una nota manuscrita. No es la primera vez. No será la última. Busque en Yucatán, 1963. Encontró referencias vagas a un incidente sanitario en 3 pueblos de Yucatán durante una campaña de vacunación contra el sarampión en 1963. Pero los detalles habían sido minimizados en la prensa local y nunca llegaron a los diarios nacionales. 72 mujeres afectadas, según estimaciones no oficiales. El doctor responsable había sido transferido discretamente a Centroamérica antes de que pudiera ser interrogado formalmente. No se trataba de un caso aislado en la Escuela Normal Benito Juárez. Era un patrón sistemático que se extendía por años, tal vez décadas, utilizando campañas de salud pública como tapadera para programas clandestinos de esterilización dirigidos a poblaciones específicas: mujeres jóvenes de clase trabajadora, mujeres indígenas, mujeres pobres. Y las instituciones responsables operaban con total impunidad, protegidas por el silencio institucional y el poder político. El martes, 19 de diciembre, Armando presentó su artículo completo al editor jefe de Excelsior, don Rodrigo Medina Anaya, periodista veterano de 64 años, que había dirigido el periódico durante los últimos 12 años y que mantenía una reputación de integridad profesional envidiable. El artículo tenía 22 páginas, incluía testimonios verificados, análisis médico independiente, documentación fotográfica de expedientes y una cronología detallada de casos similares en otros estados. Medina Anaya leyó todo en silencio durante casi 2 horas mientras Armando esperaba en su oficina, observando cómo el rostro del editor se iba endureciendo con cada página. «Si publicamos esto, van a venir por nosotros con todo. El gobierno, los médicos involucrados, posiblemente hasta presiones internacionales. ¿Estás absolutamente seguro de cada dato aquí?» «Tengo las cintas», respondió Armando. «Y sé que es peligroso, por eso necesito su respaldo. Pero vas a necesitar protección, y yo voy a necesitar hablar con nuestros abogados». La noche del 20 de diciembre, Medina Anaya recibió una visita en su casa de don Luis Echeverría Álvarez,
subsecretario de Gobernación y uno de los hombres más poderosos del régimen de Díaz Ordaz. La conversación duró 40 minutos. Al día siguiente, Medina Anaya llamó a Armando a su oficina con expresión derrotada y le informó que el artículo no se publicaría, por el momento, hasta que hubiera una verificación adicional más exhaustiva de las fuentes. Armando supo inmediatamente lo que significaba eso. Nunca se publicaría. Esa misma tarde, 2 hombres de traje oscuro visitaron el departamento de Armando y le dejaron claro, sin amenazas explícitas, pero con suficiente firmeza, que continuar con la investigación podría resultar problemático para su carrera y su seguridad personal. Al día siguiente, el doctor Edmundo Rivas Mercado fue nombrado agregado cultural de la Embajada de México en Bruselas, un puesto que lo sacaba discretamente del país con honores diplomáticos. Rosa María Velázquez fue despedida del Hospital General bajo el pretexto de reestructuración administrativa, aunque recibió una generosa indemnización que garantizaba su silencio. Y los expedientes médicos de las 41 mujeres fueron confiscados por la Procuraduría General bajo el argumento de protección de información sensible de seguridad nacional, desapareciendo en algún archivo clasificado al que nadie tendría acceso durante décadas. Armando Guzmán continuó trabajando en Excelsior durante 3 años más, pero nunca volvió a investigar casos relacionados con salud pública. En 1970, emigró a España, donde trabajó como corresponsal hasta su retiro en 1992. Murió en Madrid en 2007, sin haber hablado públicamente del caso de las maestras esterilizadas. Las maestras que fueron esterilizadas en 1965 tendrían hoy entre 72 y 79 años. Algunas han muerto. Otras viven en silencio, repartidas por todo México, llevando el peso de una injusticia que nunca fue reconocida oficialmente. En 2011, durante una limpieza de archivos del antiguo edificio de la Secretaría de Salud, un empleado encontró una caja sellada con documentos de los años 60. Entre ellos había un memorándum fechado en enero de 1965, firmado por funcionarios cuyos nombres habían sido tachados con marcador negro, donde se discutía la implementación de fase piloto del Programa de Regulación Demográfica Urbana mediante métodos de intervención sanitaria preventiva. El memorándum mencionaba 5 estados objetivo: Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco. Estimaba una población meta de 800 mujeres durante el primer año. Los documentos fueron rápidamente reclasificados y devueltos a archivos restringidos. El doctor Edmundo Rivas Mercado murió en Bruselas en 1987 de un infarto masivo. No dejó memorias ni confesiones. La Fundación Rockefeller nunca respondió a las pocas solicitudes de información que organizaciones de derechos humanos presentaron décadas después, amparándose en cláusulas de confidencialidad de sus programas de investigación históricos. En la colonia Azcapotzalco, los vecinos más antiguos aún recuerdan vagamente el escándalo de las maestras enfermas de los años 60, aunque los detalles se han vuelto difusos con el tiempo, mezclándose con otras tragedias y rumores urbanos. Algunos hablan de una maldición, otros de negligencia médica. Pocos conocen la verdad completa. Y en el sótano del Hospital General de México, donde Rosa María Velázquez trabajó durante 14 años organizando expedientes de miles de vidas documentadas en papel, todavía se pueden encontrar, si uno busca con suficiente persistencia y tiene los permisos adecuados, algunas carpetas Manila, marcadas con códigos extraños de los años 60. Expedientes incompletos de mujeres jóvenes sometidas a histerectomías, con páginas faltantes y anotaciones que no terminan de explicar por qué tantas futuras maestras perdieron la posibilidad de ser madres en el mismo año, en la misma institución, bajo el cuidado del mismo cirujano que después fue premiado con un puesto diplomático en Europa. Y hasta hoy, cuando alguna estudiante de la Escuela Normal, Benito Juárez, pregunta por qué el edificio antiguo fue demolido tan completamente en los 80, sin dejar rastro de su arquitectura original, los profesores más viejos cambian de tema rápidamente, porque hay ciertas historias que las instituciones prefieren olvidar, ciertos crímenes que nunca fueron castigados y que siguen pudriéndose en silencio bajo el peso de expedientes clasificados y memorias prohibidas.
esperando el día imposible en que alguien finalmente tenga el valor de nombrarlos por lo que fueron. No accidentes. Médicos. No tragedias estadísticas, sino violencia sistemática disfrazada de ciencia, perpetrada contra mujeres que solo querían enseñar a niños a leer y escribir.